Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos mis colegas. A mí me alegra muchísimo que en un momento tan difícil para el país, en el que cientos de miles, y aún tendremos que saber en detalle realmente cuántas personas llevan marchando en las calles, desde sus casas, golpeando una cacerola, saliendo a sus barrios, pues haya una expresión de este Congreso que ha tenido dudas frente a esta discusión y que hoy de manera muy contundente en este informe de ponencia le dice sí a una de las múltiples causas que se han discutido en las calles. Son muchas. En las calles hay gente hablando de la desigualdad, de la importancia de un sistema tributario y pensional justo, de la importancia de apostarle a la construcción de paz. Pero hay mucha gente que también ha venido avanzando con carteles de lucha contra la corrupción, de que avancemos en transparencia. Y este proyecto, que no se aplica solamente a congresistas, se aplica a distintos servidores públicos, a ministros, a fiscal, a procurador, a magistrados de las distintas cortes, pues es un paso en la dirección correcta. Le pediría, por favor, justamente ahí ya tenemos presentado brevemente solo una nota de contexto antes de presentarles el cambio concreto al que logramos llegar en la comisión de común acuerdo. Y es que si ustedes se dan cuenta, en este ranking de países según índice de corrupción hay una clara correlación entre países que sí publican sus declaraciones de renta de sus funcionarios públicos y que por lo tanto están dentro de los más altos en aquellos países que han luchado contra la corrupción, y los países que no publican las declaraciones de rentas y les va más mal en ese índice de corrupción. Mientras que países como el Reino Unido, Estados Unidos, Francia publican la declaración de renta y les va relativamente bien, estando en los puestos 11, 21 y 22. Colombia está de puesto 99, Venezuela 168, Guatemala 144, República Dominicana 129. Paso entonces a explicar un poco el contexto. Hemos tenido ya varias veces esta discusión y preferí ponérselas así en un continuum porque creo que, digamos, permite explicar. En el lado izquierdo de la pantalla ustedes ven el proyecto de acto legislativo que discutimos en el periodo legislativo pasado, que decía que debía publicarse, pero únicamente en función de aquella solicitud por parte de organismo de control competente, con lo cual pues dependía de una orden judicial que develáramos esta información, es decir, no avanzábamos en ser más transparentes a priori, sino que dependía de que un órgano de control hiciera una investigación y como resultado de ello se accediera a la información. Ese proyecto fue finalmente archivado. Si se quiere, era bajo en garantías de transparencia, le daba más prevalencia al debido proceso y menos al avance en transparencia. Mientras que el proyecto que está en el extremo derecho de la pantalla, que fue presentado por el gobierno del presidente Duque al inicio de la legislatura pasada, era completamente abierto. Decía, no tendrá carácter de información reservada. Y aquí con razón dimos muchas discusiones, me acuerdo de varios representantes diciendo cuidado con los temas de seguridad, no solo física, sino de la seguridad de la información, qué pasa frente a riesgos por posibles atentados, extorsiones, y ese proyecto finalmente fue retirado. Este proyecto de ley, el 254, logró un punto medio que venía del debate en el Senado y que en esta subcomisión adoptamos ese texto de Senado. Y les muestro un poco cómo queda distribuido. Dividimos ya no o todo o nada, es decir, o todo público o nada público y solamente por orden judicial, sino que dividimos en qué información es pública para avanzar en transparencia, pero cómo garantizamos que haya unos elementos que se mantengan en reserva para proteger la seguridad física, para proteger la seguridad de siempre ciertos datos. ¿Qué información se mantendría reservada? Los datos de contacto del funcionario, es decir, la dirección, digamos, de mi casa, de mi apartamento, que no vaya a haber un riesgo de una posible extorsión o de un atentado físico. El banco y el número de la cuenta concreto, que no vaya a haber algún tipo, digamos, de hackeo en contra de una cuenta bancaria. La identificación concreta de los bienes, tanto la cédula catastral como específicamente la dirección, y aquí fue donde se dio el debate más importante en Senado y que retomamos en esta subcomisión en Cámara, y es que se mantienen en reserva los datos de identificación de los familiares, porque esta no es una publicación de la declaración de renta de los familiares. Ahí tuvimos grandes debates en esta plenaria en distintos proyectos. Esta es la publicación de la declaración de renta únicamente de los funcionarios públicos. Por eso llegamos a un acuerdo de que se mantenga en ese documento reservada la información de la identificación de los familiares.
Este sería el ejemplo. Esta es la declaración de renta. Lo que está en rojo se mantendría reservado. Esto es además algo muy típico en distintos países, donde lo que pasa incluso, por ejemplo, con informes de inteligencia que se develan y que se desclasifican, es que se tacha aquella información que todavía se mantiene en reserva. Entonces se mantendría bajo reserva la dirección y el teléfono, nombre y documento de familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, nombre y número de la entidad financiera en la que se tienen las cuentas bancarias, identificación del bien o de los bienes patrimoniales. En la siguiente página, entidad o persona con quienes se tengan acreencias y obligaciones, y nombres e identificación del cónyuge. Entonces, si se dan cuenta, lo que se está verificando son los datos patrimoniales, es la verificación de cuánto tengo yo para que año a año el control público, ciudadano, de medios de comunicación, de veeduría, pueda verificar si hay un cambio en ese ingreso de los funcionarios públicos, no así de sus familiares. Hasta ahí entonces la proposición que ha radicado la representante Adriana Matiz y que hemos avalado justamente recoge este cambio que les digo frente a los familiares, que había sido producto de la discusión en la Comisión de Senado y que nosotros adoptamos también internamente, insisto, porque fue la manera de encontrar un buen punto medio entre sí transparencia, sin poner en riesgo la seguridad física o de información frente a nuestros familiares. Insisto, creo que es hoy un momento muy importante para dar esta discusión. Este es un proyecto, como ustedes saben, que viene del paquete de la consulta anticorrupción, pero insisto, es ante todo una medida de transparencia para todos los funcionarios públicos, que nos permite decirle a esos cientos de miles de personas que se están manifestando en las calles sin color político, porque ahí, en mi opinión, no existe ningún líder que pueda adueñarse y pretender que es el dueño de la marcha. Ahí hay ciudadanos de todas las ideologías que en gran medida le están hablando al gobierno, pero también nos están hablando a nosotros. Y el paso más fácil que podemos dar es ayudar en transparencia, a que este Congreso acepte que como servidores públicos estamos dispuestos a rendir cuentas y que nuestro patrimonio hace parte de esa rendición de cuentas. Así que con eso, presidente, sería, digamos, las conclusiones de por qué ponemos en consideración esta ponencia, que creemos responde al momento histórico en el que está el país y que busca un punto medio entre transparencia y seguridad de la información y seguridad física. Gracias, doctora Juanita.